Entonces, que Dios bendiga a todos. Empezamos una vez más nuestra escuela de evangelismo para que podamos ah, aprender, seguir aprendiendo el camino de salvación. Solamente Jesús es el Cristo, Él es el Hijo del Dios viviente. Y este mensaje tiene que estar grabado en nuestro corazón, de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. E estamos aqui aprendendo. Hoje vamos ver sobre a bendição de los hijos de Deus. Então, vamos ver sobre a bendição de los hijos. Que podamos vivir bendecidos cada dia, em nome de Jesus. Ah, quem sabe dizer quais são as bendições de los hijos de Deus? As bendições de los hijos de Deus. Ser hijo de Dios, Ser hijo de Deus, tener la guía del Espíritu Santo, ter a guia do Espírito, la respuesta de la oración para a vencer a resposta à Satanás, oração, y la protección autoridade de los para ángeles, vencer a Satanás, la protecção de los ciudadanía del cielo ángeles, y la evangelización mundial. organização mundial. Aqui que estes dias mi internet não ha sido de las mejores, pero vamos, si se puede. Entonces hoy vamos ver una vez más sobre la bendición de los hijos de Dios. ¿Por qué nosotros podemos andar en esta seguridad de que Deus está conosco, que estamos seguros em Ele e que não há que temer, porque Cristo é conosco todo o tempo. Vamos ver aí, a primeira bendição é a bendição de ser um hijo de Deus. Juan 12, Juan capítulo 1, versículo 12, perdão. Juan 1:12 vai falar desta bendição de ser um hijo de Deus. São as 7 bendições que nós encontramos de ser um hijo de Deus. Juan capítulo 1, versículo 12. Quem pode ler, por favor? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Então, todos aqueles que creem, aqueles que receberam, têm a potestade de ser hijos de Deus. Essa é uma das bendições que temos. Somos hijos de Deus, já não somos mais hijos del diabo. Que é o que passa lá em Juan 8:44? Jesus vai dizer: ustedes son hijos del diablo, porque el diablo es mentiroso, él es asesino desde el principio. Y aquel que practica las mismas cosas que el diablo son hijos del diablo. ¿Para quién es esto? Para aquellos que viven ahora perdidos, como allá en Efesios capítulo 2, versículo 2, que dice que han andado segundo el curso deste mundo, segundo as coisas deste mundo. Aqueles que andam segundo as coisas deste mundo estão condenados a uma morte eterna, estão perdidos eternamente. Então, Deus ele nos dá esta oportunidade, como hijos de Deus, de viver esta bendição. El hijo se parece com seu padre. Por isso, Jesus dijo que os fariseus, ellos eran hijos del diablo, porque ellos se parecen con su padre, practican lo que practica su padre Satanás. ¿Con quién usted más se parece? Desde el principio, cuando somos pequeños, nosotros nos parecemos con nuestros padres. Es común que un hijo, él ponga
las chanclas del papá, las chanclas de la mamá, y se queden ahí con estas chanclas, porque se parecen con sus padres, porque quieren ser parecidos. Entonces nosotros, como hijos de Dios, nos parecemos ¿con qué nosotros nos parecemos? con nuestro Padre Celestial, ¿Quién es nuestro Padre? Cristo Jesús. Es Dios. Pero para ser parecidos con Dios, necesitamos ser parecidos a Cristo, porque Cristo es la imagen perfecta de Dios. Entonces, podemos entender esto, ya no vivimos más bajo la condenación del pecado, más bajo lo que Satanás él hace en nuestras vidas, porque ahora somos hijos y el hijo tiene la herencia. El padre le da al hijo toda la herencia, todo lo necesario. Es dado por el padre a sus hijos. Entonces podemos estar seguros cuántas personas viven conforme los engaños de Satanás, las mentiras del diablo, engañados. Y tenemos que entender que el diablo, él tiene cierto poder y principalmente sobre aquellos que no están en él. Entonces, las bendiciones, la primera es ser un hijo de Dios. Entonces, el hijo de Dios, él es morada del Espíritu Santo, él es guiado por el Espíritu Santo, él tiene la respuesta a la oración, la autoridad para destruir a Satanás, la protección de los ángeles, la ciudadanía de los cielos y la evangelización mundial. Vamos ver dónde nosotros podemos tener esas certezas y que la Biblia nos da esta seguridad. Entonces, somos morada del Espíritu Santo. Él nos selló para Él. Él vive en nosotros. 1 Corintios 3:16, que dice allá, ¿no sabéis que sois templo de Dios? El Espíritu Santo de Dios, Él vive, Él mora en nosotros, Él habita en nosotros todos los días. Él habita en nuestras vidas todos los días. Ahora somos salvos de este problema, del problema fundamental, porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Y si antes dominaba en nosotros Satanás, ahora el Espíritu Santo vive, habita y está junto conmigo todo tiempo. Vamos ver Juan 16:13. Juan 16:13. ¿Quién puede buscar ahí y leer Juan 16:13? Por favor, Amén. adelante. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, este espíritu, el mismo espíritu, él nos guía, él nos muestra. ¿Tiene miedo de algo? ¿Qué es lo que Dios no tiene para ustedes? ¿Qué es lo que un padre quiere para sus hijos? ¿Cuántas veces nosotros como hijos pedimos una serpiente en lugar de pescado? Pedimos piedra en lugar de pan. Pero, ¿qué es lo que hace un padre? Usted, que es padre o papá o mamá. Aí eu veo el cuidado del papá con sus hijos, de la mamá con sus hijos, que es lo que pasa si un hijo, por ejemplo, aí, se um hijo nos pide para algo malo, aunque pida algo malo, nosotros vamos darle algo bueno, les vamos dar lo mejor. El papá siempre busca lo mejor para sus hijos, ele vai entregar lo mejor para su hijo. Entonces, así es. Siempre tenemos que tener esta seguridad que Dios nos dará lo mejor. Él siempre nos entrega, Él siempre tiene para nosotros lo que hay de mejor y nunca lo que hay de peor. Entonces, Él mismo está diciendo ahí que el Espíritu nos guiará.
Salmo 48, 14, ¿qué dice? Salmo 48, 14. Vamos a hacer así para ser más rápido. Entonces, ¿quién puede leer Salmo 48, 14? Amén, pastor. 48, 14. Dice, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Él es Dios nuestro eternamente y para siempre. Entonces, Él nos guía. El Espíritu Santo de Dios nos guía. Entonces, tenemos la guianza. Vamos a ver Juan 14, 14. Estas certezas y bendiciones ahí de Dios en nuestras vidas. Vamos a leer. Si Si algo algo, pedir en mi nombre, yo lo haré. Puede leer. Juan 14, 14. Juan 14, 14. Si algo pediréis en mi nombre, yo lo haré. Entonces, si nosotros pedimos algo en el nombre de Jesús, Él lo hará. Entonces, ¿qué es esto? Es la respuesta a la oración. ¿No? Yo voy primero darles los versículos, después dar cuál es la bendición. Entonces, somos hijos de Dios. ¿A través de qué? ¿Cuál es el versículo que nos garantiza que somos hijos de Dios? Juan 1:12. Si nosotros creemos en Cristo, Él nos hace hijos de Dios. ¿Qué es lo que nos garantiza también que el Espíritu Santo de Dios, la guianza del Espíritu Santo? Juan 16:13, el Espíritu Santo nos guiará. Salmo 48, 14, el Señor nos guiará. Juan 14, 14, la respuesta a la oración. Porque si nosotros pedimos en su nombre. Juan 15:7. Si recebemos a Cristo en nuestro corazón, recebemos también la respuesta. Abra ahí Juan 15:7. Juan 15:7. si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, si nosotros permanecemos en Cristo, todo lo que nosotros pedimos nos será dado, porque Él garantiza esto. Él nos da la certeza, esta gran certeza, que si nosotros pedimos en su nombre, Él nos dará. Entonces, es la respuesta. Si nosotros permanecemos en Cristo Jesús, si estamos en Él todo el tiempo, firmados en esta roca que es Cristo Jesús, si permanecemos en Él, tenemos la respuesta. Ahora, Juan 16, 24. Juan 16, 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedir y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Si pedimos en el nombre de Jesús, entonces nos está dando aquí cuál es la manera de pedir. ¿Cómo debemos de pedir? Debemos de pedir en el nombre de Jesús. Si nosotros pedimos en el nombre de Jesús, Él nos dará. Es en el nombre de Jesús que nosotros necesitamos pedir. El secreto de esta bendición está en Ay, pedir. no voy a hablar, abuela. El secreto de esta bendición está en hablar en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, es en el nombre de Jesús que nosotros recibimos todas las bendiciones. Podemos pedir sin miedo. Y esta es una seguridad. Entonces, Juan 16, 24 nos va a decir, pidan en el nombre de Jesús. Aprendamos a pedir en su nombre y Él nos dará. Y cada vez que nosotros lo hacemos, somos bendecidos por Él. También vamos a leer Lucas 10, 19, por favor. Lucas 10,
19. Lucas 10, 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Entonces Dios nos da esta autoridad, podemos olhar, pisar en el enemigo. Ustedes se acuerdan de la historia de Pablo allá en la isla de Malta? Ele havia passado por um naufrágio, eles caem naquela isla, mientras estavam mojados, estavam chovendo, fizeram na hogueira e Pablo viene, toma e vai poner mais lenha no fogo na serpente, le agarra a mano e era uma serpente mortífera, pero ele não morreu. E os homens pensavam que ele ia morrer, pero ele não morreu. Por quê? Essa autoridade para vencer a Satanás. Os planos de Deus não podem frustrar. Então, nós hoje estamos vendo as bendições de los hijos de Deus e o propósito destas bendições. Somos bendecidos para quê? Aí nós vamos dizer nosso tema da igreja, bendecidos Bendecir. para bendecir. É verdade, somos bendecidos para bendecir. Salmo, então, a autoridade contra Satanás. Você que está em sua casa, o primeiro lugar que temos que alcançar, vencer, o primeiro lugar que temos que conquistar, o primeiro campo é nossa casa. A vezes, nós não sabemos e não entendemos esta autoridade que temos. E as coisas passam em nossa casa, e há tantas coisas, pelea entre esposo e esposa, tantas situações. Que é o que você tem que fazer? Invocar a autoridade contra Satanás. Porque Satanás não pode nada contra os hijos de Deus. Você já lo tem todo. Essa é uma verdade. Não há nada que nós não temos. Temos todo em Cristo Jesus. Pero Satanás continua sendo o inimigo de nós. Ele sigue enganando. Para que eu não seja enganado por Satanás, eu necessito a guiança do Espírito, ser protegido por los ángeles de Deus. Esta bendição de Deus, Emmanuel, tem que ser constante. E você pode usar a autoridade de Deus, assim como Deus nos dá a autoridade aí para pisar a cabeça da serpente, dos escorpiones, olhar serpentes e escorpiones, sobre toda a força do inimigo, ele nos dá essa autoridade. E nada os danhará. Não significa que não vamos passar por las pruebas, isso significa que esse versículo está dizendo que se o diabo vem para golpear-te, não quede de uma maneira pacífica contra Satanás. Você e eu não podemos aceitar a depressão, o medo, a angústia e coisas piores em nossa casa, porque temos autoridade. Todo se vence por meio de la autoridade espiritual. Usa a autoridade. Deus te deu um negócio, Deus te deu uma família, usa a autoridade espiritual. Então, não peleie contra tu esposo ou contra tus filhos. Ensine. A Bíblia nos dá a maneira de tratar esposo, esposa e filhos, aqueles que estão contra nós. A Bíblia diz que se alguém nos vai herir, eu não tenho que herir, porque isto é a ação natural minha, herir a los demás. Quando eu sou herido, eu pido perdão contra mis inimigos, mis perseguidores. Que é o que a Bíblia manda ser? Orar por eles. Temos que identificar nosso verdadeiro inimigo. Nossa luta espiritual não está contra seu irmão, mas muitas vezes contra seu esposo, sua família. Que é o que Satanás vai fazer entender? Ele vai fazer entender que o problema é o esposo, a esposa, o vecino, porque essa é a luta espiritual. Aí está o engano de Satanás.
Pero ahora usa la potestad a través de la oración. Todas estas herramientas y bendiciones, tengan ellas completas en su vida. ¿Quién puede leer, por favor, Salmo 103, 19 al 21? Salmo 103, 19 al 21, por favor. Salmo 103, 19 al 21. Jehová Jehová, está... bueno, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotros todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Bendecid alma mía a Jehová. Entonces Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Santiago iba a leer, creo que Hola. se emocionó, ¿verdad, Santi? Pero vas a leer después Hebreos 1:14. Já prepara aí, te vou dizer quando vas a ler, tá bem? Entonces já prepara aí. Hebreos 1:14. Todavía no, espera tantito. Entonces, nosotros tenemos que disfrutar de la bendición del trono de Dios. Él estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Yo estaba viendo todavía no, también por mientras cierra su audio ahí, yo voy a decir cuál. Ah, yo estaba viendo allá en Dan, la tierra de Dan. Usted sabe o que significa Dan, a palavra Dan ou Daniel? A palavra Dan significa juez. O nome Dan significa juez. Daniel é Dan, juez, el de Dios. Dios es mi juez. El juez se senta para juzgar. La ciudad de Dan todavía permanece. La ciudad de Dan tiene más de 3.000 años. E todavia está allá. A cidade de Dan foi uma das cidades onde Abraão, antes de la conquista de Canaã, Abraão já havia andado naquela cidade. E hasta hoje há los portones de la ciudad. Los portones de la ciudad antigua era para hacer juízo. A gente se sentava já e juzgava. O rei se sentava e havia uma base. Ele construía, os reis construíam uma base, porque os reis, eles tinham todo o domínio e eles podiam juzgar, eles tinham poder de juez. Então, eles assentavam as bases do trono, era de pedra. E hasta hoje, allá na cidade de Dan, tem as portas de pedra. Allá na entrada de la ciudad, prevalece, permanece hasta los dias de hoje. Interessante, Abraão passou mais de 4.000 anos, 3.000, 4.000 anos atrás. Muitos anos atrás, e todavia permanece. Se você vai allá em Israel, na cidade de Dan, que significa juez, todavia há as bases del trono donde se sentava el rei. Se sentava para juzgar, se sentava para hablar. Entonces, la Biblia dice que Jehová estableció en los cielos su trono. Usted tiene que disfrutar de la bendición que viene del trono. Es permanente. No es hoy Dios me ama, mañana yo no sé si Él me ama. Hoy Él es justo, ¿será que mañana va a ser? A veces nosotros confundimos tantas las cosas. Pensamos, ¿será que Dios quiere mismo mi felicidad? Él quiere darte la verdadera felicidad. Entonces disfruta hoy de la bendición que viene del trono de Dios. Eso no se acaba. Você imagina, uma cidade que foi construída mais de 3.000 anos atrás, sus puertas permanecem, las puertas de la ciudad permanecem, el arco allá donde passou Abraão permanece.
en la guerra de los reyes, de los 5 reyes contra 4, de los 9 reyes. Todavía permanece allá. Imagina el trono de Dios y la justicia de Dios. Entonces disfruta de esta bendición. Vamos ver aquí entonces Hebreos 1:14. Hebreos 1:14. Santi vai ler. Por favor, Santiago. Amén. Amém. No son, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán heredo- herederos de la salvación. Gracias, Santi. Ahora puede cerrar su audio. Gracias. ¿Cuál es la otra bendición? Que los ángeles del Señor, ellos están para ministrar. Porque los ángeles del Señor ministran sobre nosotros, porque ellos son nuestros servidores, porque nosotros somos débiles. Muchas veces sentimos debilidades. Entonces Dios, Él envía su ayuda para que nosotros no estemos en esta batalla contra Satanás, contra el verdadero enemigo que es Satanás, nosotros podamos vencer. Dios envía sus ángeles a nuestro alrededor. Y más que todo, Él está con nosotros todo el tiempo. Él es el Dios Emmanuel, Cristo Jesús. Entonces, hay que disfrutar de esta bendición del trono de Dios, de la presencia del Dios Emmanuel y ser guardados. Porque Él, en esta batalla, Él nos ayuda a vencer. Usted y yo no estamos solos. Tenemos que permanecer firmes, firmados en Cristo Jesús. No estamos solos. Filipenses 3:20. Quem puede leer Filipenses 3:20? De actualizar aqui. Agora, Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ajá. Entonces, nuestra ciudadanía es el cielo. Nosotros, la otra bendición, la sexta bendición, es que nuestra ciudadanía es el cielo y disfrutamos esta ciudadanía. Tenemos que vivir para la gloria de Dios como hijos de Dios, como aquellos que somos del cielo. Usted ya no pertenece a este mundo. ¿Y por qué usted tiene que saber? Porque las obras de Dios, lo que Dios hace en los cielos y su dominio sobre los cielos y la tierra, eso va a trascender el tiempo y el espacio. Entonces no hay que tener miedo de lo que nos va a pasar, somos del cielo. ¿Por qué esto es importante? En los tiempos, quien escribe esto es Pablo, y Pablo era un ciudadano romano. En el siglo I, antes del siglo I, antes del nacimiento de Cristo, pasaron algunas cosas importantes. Una de ellas fue el dominio del Imperio Romano. Y por primera vez hubo una relativa paz, porque el Imperio Romano era como la policía del mundo. Ellos abrieron carreteras, el comercio era más fácil, entonces alguien que estaba en Jerusalén podía caminar y ahí a camino las ciudades que estaban más cerca del mar, del Mediterráneo, donde antigamente era de los filisteos, pero cambió de pueblos. Ellos iban camino más al oriente, más al occidente, y era fácil de caminar, porque abrieron carreteras. Solo que los ciudadanos romanos, ellos tenían más privilegios. Por ejemplo, si un ciudadano romano fuera acusado y fuera llevado a un gobernador, todo el imperio romano dominaba por una extensa área del mundo, prácticamente todo el mundo conocido. Se puede ir hasta desde España, que es el límite ahí del mar, era el último lugar conocido de la Tierra, hasta India, que es el sur de Asia, era dominado por el Imperio Romano.
Por lo menos todo esse território aí era dominado. E quando um cidadão romano ele tinha livre acesso a estas carreteras. Se um soldado romano ia falar com ele, ele dizia: não, eu sou cidadão romano. Ele era respeitado. Se ele fuera cachado e levado às autoridades, por exemplo, um cidadão romano, a capital era Roma, já allá para a Europa. E se ele era lo cachavam, lo llevavam às autoridades em Jerusalém, por exemplo, um juez, alguém que não fuera romano não podia juzgar. Então, ele não podia ser azotado. Se ele fuera, ele podia ser encadenado, porque se ele fuera culpable de alguma maneira, ele tinha que passar por el justo juízo. Isso não quitava sus deveres, né? Os deveres que ele tinha que fazer, pero ele podia ser juzgado por um governador romano, um cidadão romano. E se ele, todavia, viera que não era justo o juízo que ele recebera desse cidadão, desse governador, que estava na província que não era em Roma, ele podia pedir: eu quero estar delante do imperador, para que ele mesmo, o próprio imperador, pueda juzgar minha causa. E se ele pedira, então ele seria escoltado por um grupo de soldados hasta Roma. E allá em Roma, ele ia ser juzgado culpável ou inocente. Quando a Bíblia diz que nós somos cidadãos do céu, significa que quem vai tratar diretamente com nós é o mesmo Deus. Eu quero chamar-te a atenção para isto. Quantas vezes nós temos, somos, digamos assim, azotados por el diabo? Ele vem em nossa casa, ele hace trae toda uma situação a nossa casa, a nosso hogar, a nossa vida, e nós nos quedamos aí como se fuera justo. Não somos cidadãos de cielo. É delante, você tem livre acesso ao mesmo Deus. Se você sente que há injustiça, talvez entre nossa relação como humanos e irmãos, falhamos. Eu seguramente vou falhar com você. Vai haver um momento que você se vai enojar com minhas palavras. Pode ser que eu me enoje com você em algum momento. Então, vamos sempre direto a nosso Padre. Temos sempre este direito, porque somos cidadãos de los cielos. Nuestra ciudadanía es del cielo. Y la última bendición que nosotros, la séptima bendición es, vamos a leer ahí, por favor, Mateo 28, 18, 19 y 20. Mateo 28, 18, 19 y 20. Quien lo lee, lea lo más rápido posible. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he amado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Entonces Dios nos dio la misión del reino de Dios. Es interesante las clases del bautismo y yo tengo que obedecer. A veces, ¿cuál es la orden? Hagan discípulos de todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándolos. Si yo no me bautizo, ¿cómo voy a ser discípulos? Si la Biblia dice que yo tengo que bautizar. Yo no fui bautizado, voy a ser discípulos. ¿Cómo voy a bautizar otros y obedecer la orden? Entonces yo estoy cumpliendo de manera incompleta. Yo necesito recibir todas las bendiciones de Dios sobre mi vida. Ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a ser discípulos, enseñar a obedecer. Yo necesito obedecer y enseñar a obedecer, porque esa es la voluntad de Dios. Dios nos dio la misión del reino de Dios antes de subir al cielo. Pues cualquier lugar que yo vaya,
puede establecer el reino de Dios. Escucha esto. Cualquier lugar que yo vaya, yo puedo establecer el reino de Dios. Podemos establecer el reino de Dios en mi familia. El reino de Dios es el reino de Jesucristo. Amén. Amén. Amén o no. Amén. Amén. Establecer el reino de Dios. Establece el reino de Dios en tu familia, en tu casa. Hazlo. Haga ahí. Ah, pastor, pero la situación con el hijo, con el esposo, establezca el reino de Dios. Venzca. El corazón de mi esposo es duro. ¿Duro por qué? Porque el reino de Dios no fue establecido en su hogar. Establezca. Dios nos dio esta luz para brillar. Usted tiene que brillar como luz y las tinieblas se van a ir. Va a romper la dureza del corazón del hombre. La Biblia dice que la palabra es como la peña. La escuela de evangelismo y el aposento alto, nuestros pequeños grupos, cuáles son las estrategias de Dios para romper las tinieblas. La oración, el congregarse también por medio del aposento alto, también es los pequeños grupos. Entonces, usted entra. Y ahí yo quiero traer algo interesante. Años atrás, allá en Brasil, ah, hay muchas novelas en Brasil. Y aquellos que hacen las novelas, la mayoría de ellos son espiritistas, santeros, metidos con el espiritismo de todas las maneras que usted imagine, y son de la santería. La mayoría es espiritista, creen en reencarnación, en espíritus, pero sabemos que ellos son demonios. Y una vez, en un programa de televisión, fue interesante que uno de los autores, escritores de las novelas, él dijo, ah, no, no sé si fue un autor o si fue un espiritista, algo así, alguien dijo, las novelas son es la manera que nosotros encontramos de entrar en la casa de la gente. Después del número alto de novelas, hubo también un alto número de homosexualismo, un alto número de divorcios, un alto número de violencia, de desrespeto de los hijos hacia sus padres, de rebeldía. Usted imagina, ellos entran en la casa, entonces a través del celular, antes más fuerte, antes era la radio que estaba tocando todo el día, después vino la tele, ahí donde había el santo, quitaron el altar del santo y pusieron la tele. Donde antes, cuando no había tele, estaba ahí un altarcito, siempre había en las casas católicas. Quitaron los altares y pusieron la tele y entraba en las casas. Hoy ya no es más la cuestión de la tele, es el celular. El celular, la tele, la radio no son malas, pero ¿qué es lo que está entrando en mi casa? Si el mundo, el diablo, con sus hostes malignas, con sus principados, con todo eso, sabe usar las estrategias para entrar y traer tinieblas, ¿cuándo es que las tinieblas ellas avanzan? Las tinieblas avanzan cuando yo no oro. Las tinieblas avanzan cuando yo dejo de leer la Biblia. Las tinieblas avanzan cuando yo dejo de congregarme. Las tinieblas avanzan cuando yo dejo de evangelizar. Y Dios nos dio las armas. La oración, congregarse, pequeños grupos, el aposento alto de Marcos, hacer nuestra casa el aposento alto de Marcos, de oración. Entonces, cuando nosotros oramos en las mañanas, nosotros estamos haciendo con que la luz entre en mi casa. Y aquel corazón más duro empieza a ser quebrantado.
Entonces, tal vez mi hijo no vaya a la iglesia, pero yo hago con que esta luz brille en mi casa. Entonces, a través de esta orden de Cristo, el reino de Dios es establecido en todo lugar, cualquier lugar que yo esté y que Dios me ha dado. Entonces, si Dios te ha dado tu familia, tu casa, a través de la oración, haga con que Cristo llegue. Si el mundo fue inteligente y usó la estrategia de llegar dentro de nuestra casa, de nuestra familia, por medio de tantas cosas, de eh, corrompendo cosas que son buenas. Entonces vamos a usar la oración, el aposento alto de Marcos, pequeños grupos, para avanzar con el reino de Dios en mi casa. Establece el reino de Dios en tu familia. Establezca el reino, este reino que es el reino de Jesucristo, en tu hogar, a través de la oración, a través de la Biblia, a través de la evangelización. Grave, enraice y naturalice en su corazón. Eso tiene que ser establecer el reino de Dios aquí. ¿Para qué? Para que nosotros podamos establecer reinos, campos conquistados para el reino de Dios, para llegar hasta las 237 naciones del mundo, las 5.000 tribus, los lugares que no son alcanzados a través de usted. Entonces, ahora, ¿cuál es el propósito? Yo dije, vamos a hablar hoy de las bendiciones de los hijos de Dios y del propósito, el propósito de Dios. Dios tiene un propósito, que es el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos da todo eso? ¿Por qué toda esta bendición nos alcanza? Vamos a ver allá Juan 21:15, por favor. Juan 21:15. Juan 21:15. ¿Qué dice ahí? Juan 21:15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Entonces, apacenta mis corderos. Diga así, usted, apacienta Apacienta mis mis Paciente, corderos. 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 Tiene un propósito, tenemos que buscar nuestro propósito de vivir. ¿Cuál es la razón por qué nosotros fuimos llamados de las tinieblas a la maravillosa luz? Buscar el propósito de nuestra vida, el plan de Dios, el mayor plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Vamos a Filipenses 2:13. Filipenses 2:13. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios produce tanto el querer como el hacer. Tenemos que entender que cuando nosotros oramos y hay respuesta a nuestra oración, los hijos de Dios, es porque antes Dios puso esa voluntad. ¿Por qué somos más que vencedores? Porque el deseo de Dios fue plantado en nuestro corazón. Usted sabe lo que pedir a tu papá y lo que no pedir. ¿Cierto o no? Usted que tiene papá o tu papá, mamá, o alguien que cuidó de usted, había cosas que usted no pedía. Y había cosas que tu papá te fue guiando y direccionando y usted ya sabía. Cuando pedía, ya tenía. Porque conocía el carácter de tu papá. Dios pone, él es, ¿cuál es la manera más cariñosa de hablar con un padre, de llamar a un padre? Es papá. Otros en los pueblos llaman apá. Entonces, la manera cariñosa de hablar. Y Dios es ese Dios Padre. Él sabe cuidar de sus hijos. Y el propósito, este propósito fue puesto en mi corazón. Entonces, el mayor propósito de Dios es que nosotros, el
El gran plan salvador, el gran plan de Dios está allá en Juan 3:16. Usted tiene esto de memoria, estoy seguro. Juan 3:16. Este versículo de memoria en su mente y grabado en su corazón. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el gran propósito de Dios, que los hombres lleguen al conocimiento de Dios. Entonces, ahora, si yo no tengo la respuesta a, en mi corazón de solo Cristo, ese es el Evangelio, solamente Cristo Jesús. Si usted va a pedir algo que no sea solo Cristo, ¿cómo usted va a recibir? Entonces, este pacto de solo Cristo tiene que estar grabado en mi corazón, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el mensaje y el pacto de solo Cristo, no tengo respuesta dentro de solo Cristo. Si yo no ando con este pacto, entonces no seré usado por Dios. Entonces yo voy a pedir y no voy a encontrar. ¿Por qué? Porque no podemos usar el método de los hombres. El método de Dios es Cristo. ¿Cuál es el método de Dios? Cristo. ¿Cuál es el método de Cristo. Dios? Cristo. Cristo es el método de Dios, el verdadero Salvador. Y todo que pedimos, Mateo, Juan 16:24, hasta ahora no han pedido en mi nombre. ¿Qué Jesús está diciendo? El método de Dios es Cristo. Él es la manera de el modo de recibir. No podemos usar otro método. Y usted verá, entonces Él pone el querer y el efectuar. Porque aquele que crê em Cristo tem vida eterna. Juan 5:24. Não há condenação naquele que está em Cristo. Romanos 8:1 e 2. El que peca es del diablo. 1 de Juan 3:8. Ahora, Cristo es la salvación eterna. Hebreos 3:8. Vamos ver Hebreos 3:8. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Hebreos 3:8. No endurezcan su corazón, ande con este pacto de solo Cristo en su corazón. Para salvar al mundo tenemos que predicar el Evangelio. La salvación es el gran plan de Dios. El plan grandioso de Dios es solo Cristo. Entonces, yo tengo la respuesta de todas las bendiciones cuando yo ando dentro del pacto. Entonces, use esta herramienta, el método de Dios. Y Mateo, Hechos 1:8, todos sabemos lo que está allá. ¿Qué dice allá? Hechos 1:8. Recibiréis poder. Hechos 1, capítulo 1, versículo 8. Recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta el último de la tierra. Isso tem que estar gravado, é a evangelização. Deus te chamou. Ele puso el querer, tanto el querer como el hacer em seu coração. Você solo chegou a Cristo porque Cristo chegou a ti. Você solo está aqui porque Cristo te trajo. E eu oro para que você seja este evangelista para as nações, com o pacto gravado de solo Cristo em seu coração. E Mateus 24:14 diz que o evangelho será predicado em todas as nações. Deus planificou, Deus hizo em seus planos el predicar o evangelho a todas as nações. ¿Por quê? Romanos 3:23, Romanos 6:23 diz que todos estão perdidos sem Deus. El hombre sem Deus é muerto. Então, necesitamos establecer el reino de Dios en los corazones. Ese es el propósito. Si usted anda dentro del propósito, ese es el propósito para tu vida. Con seguridad, Ele vai dar-te um propósito específico.
un lugar específico, te llevar a algo específico, pero es para que los hombres sean salvos. Primera de Juan 3:8. Vamos a terminar. Primera de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Usted ya tiene todo. Si no es por Cristo, no podemos vencer a Satanás. ¿Por qué? Porque Él vino a deshacer las obras del diablo. Y el propósito es que usted sea usado por Él para bendecir a otros con el Evangelio. El método de Dios es Cristo. Para salvar al mundo tenemos que predicar el Evangelio. Como evangelistas tenemos que saber que es el Evangelio y el Evangelio es Cristo. Debemos entender quién es el Cristo. Él es el verdadero rey, verdadero sacerdote y verdadero profeta. El único camino que Dios me ha dado es el Cristo. No hay otro camino. No hay otra palabra, no hay otro evangelio, solamente Cristo. No hay otra cosa buena o nueva, solamente Cristo. Entonces yo tengo que encontrarme en el camino, encontrar mi propósito, la razón del vivir y transmitir solo el evangelio, solo Cristo, solo la evangelización mundial. Es esto que tenemos que hacer. Grabar, enraizar y naturalizar en nuestro corazón. De manera que en la casa y en el templo prediquemos y enseñemos todos los días a quién? A Cristo. Amén. 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 Entonces abra su activa ahí su audio. Dile un amén bien fuerte. Amén. No, amén. Amém. Amén. Amén. Ahora digamos así. Deja abierto su audio. Dile. Solo Cristo. Solo Cristo. Solo Cristo. A ver, bien fuerte. Solo Cristo. Solo Cristo. Cristo. Solo Cristo. Solo Cristo. Amém, Santo. Amém. Un minuto de fórum, 3 personas, lo que usted ha entendido el día de hoy. ¿Quién quiere participar? La hermana Norma, ya abrió su audio. Esa es la primera. Bueno, yo entendí, dice que si creemos en el Señor Jesucristo, Él nos hace sus hijos, que si pedimos algo en su nombre, en el nombre del Señor Jesús, Él lo hará, y que si permanecemos en lo que pedimos, no nos será dado. Debemos pedir en el nombre del Señor Jesús. Dice que el Señor nos dio la autoridad de hollar al enemigo sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dará daño. Que Él estableció en los cielos su trono, y que los ángeles nos ministran porque nosotros somos débiles, no estamos solos, que nuestra ciudadanía es del cielo, que debemos hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Pastor Ulises. Amén. Hoy aprendimos 7 bendiciones que nosotros tenemos y que tal vez muchas veces desconocemos, ¿no? O que no han quedado bien grabadas en nosotros. Tal vez podemos hasta aprendernos los versículos y aprendernos los 7 puntos, pero muchas veces no están bien afirmados, ¿no? Y hoy usted hablaba de esto para que pueda quedar bien firme en nuestros corazones y recordar en primer lugar que somos hijos de Dios. Esto es por medio de aceptar a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Dice ya Juan 1:12 que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Entonces, hoy tenemos un Padre eterno que es perfecto, que no nos falla
y que está al cuidado de nosotros. Nosotros podemos ver cómo nosotros cuidamos a nuestros hijos, ¿no? Para ver tal vez ese ejemplo, ¿no? Y Dios nos cuida, pues, mucho mejor, ¿no? Porque Él nos ama con un amor incondicional, un amor infinito. Entonces, es el primer punto. También nosotros podemos disfrutar de la guía del Espíritu Santo de Dios, porque somos templo del Espíritu Santo de Dios, somos morada del Espíritu Santo de Dios. Y hoy podemos disfrutar de eso, ¿no? Es una gran bendición ser llenos de la presencia de Dios cuando uno le busca. Si nosotros podemos recordar, antes cuando no estábamos en Cristo Jesús, pues no podíamos disfrutar de ser llenos de la presencia de Dios. Y hoy podemos ser llenos del Espíritu Santo de Dios porque Él mora en cada uno de nosotros. El otro punto también importante para nosotros saber es que Dios responde nuestras oraciones. Todas las veces que nosotros oramos, tenemos la certeza o tenemos que tener la certeza y la seguridad de que Dios va a contestar nuestras oraciones porque Él lo ha prometido así, ¿no? Él es fiel y muchas veces pensamos que no nos contesta porque no nos contesta a nuestra manera, no nos contesta a lo que nosotros queremos, pero tenemos que recordar que Él es nuestro Padre y nunca nos va a dar algo que nos haga daño. O muchas veces puede decir que no es el tiempo, ¿no? Porque Él sabe todas las cosas, Él sabe el futuro y Él es dueño del tiempo y sabe cuándo es el momento indicado para darnos aquella respuesta por la cual estamos orando. Entonces nosotros tenemos que perseverar en la oración a pesar de que nosotros no podamos ver. Y ahorita mientras yo hablaba me recuerda, ¿no? Isaías, dice la palabra de Dios en Isaías 64, si no mal recuerdo, que no se ha visto a Dios que trabaje por aquellos que esperan en Él y la oración es esperar en Dios, ¿no? Y el otro punto es que vimos aquí otra bendición, la cuarta bendición que pudimos hoy escuchar es que tenemos autoridad para vencer a Satanás. Dice la palabra de Dios que nos ha dado toda autoridad sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. Entonces el diablo ya está derrotado. Antes estábamos bajo su poder o éramos guiados, ¿no? Por las corrientes de este mundo que manejaba Satanás, pero hoy ya no más, hoy nosotros tenemos autoridad sobre toda fuerza de Satanás, sobre todos los demonios, no porque nosotros seamos fuertes, sino porque Jesucristo ya venció en la cruz del Calvario, dice la palabra de Dios, que Él despojó a los principados, a las potestades y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz, que Él a Satanás. Dios también nos dice. Entonces, hoy tenemos toda autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Otra cosa también importante es que el otro punto que vimos es que nosotros tenemos la protección de los ángeles, que en Hebreos nos dice que ellos son espíritus ministradores, ¿no? Que ellos están al cuidado de nosotros. Dios ha dado ese encargo para ellos. Ese es el propósito de los ángeles, cuidar de cada uno de nosotros. Esa es otra bendición que nosotros, pues con la que nosotros contamos. El otro punto es también el punto número 6 o la bendición sexta que hoy vimos fue que somos ciudadanos de los cielos, no solo ya no pertenecemos a este mundo, ¿no? Sino que en el momento que nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, disfrutamos de la vida eterna y estamos con ansias y espera de que Jesucristo venga. En Apocalipsis dice que el Espíritu dice ven y la iglesia dice ven. Entonces, somos ciudadanos de los cielos que tenemos un propósito y un llamado en este lugar. Y esa es otra bendición que nosotros, con la que nosotros contamos, ¿no? Y como usted decía, no es que hoy si nos equivocamos o pecamos, es que Dios va a quitar eso, va a borrar nuestro nombre del libro de la vida, sino que ya somos ciudadanos de los cielos y que hoy podemos disfrutar de todas las ventajas. Y el último punto, la séptima bendición que hoy pudimos escuchar es que nosotros tenemos la tarea de evangelizar al mundo. Hechos 1:8 dice que nosotros tenemos ese poder por medio del Espíritu Santo de Dios cuando somos llenos de su presencia para ir a predicar la palabra a todas las partes del mundo y que Dios podemos establecer el reino de Dios o deberíamos todas las veces nosotros establecer el reino de Dios donde quiera que nosotros nos paremos porque tenemos esa autoridad que Dios nos ha dado y dice la palabra de Dios en Mateo 28, ¿no? Que es un mandato que Dios nos ha dado ir a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros somos discípulos de Cristo, nosotros hacemos más discípulos. Discípulos hacen más discípulos. Multitud no hace más discípulos, sino los discípulos. Entonces, nosotros hoy tenemos todas estas ventajas para ganar almas para Cristo, para ganar las naciones para Cristo, porque no es por nuestra habilidad, no es por nuestras fuerzas, no es por lo que somos nosotros por sí mismos, ¿no? Sino
la bendición de todas las bendiciones que Dios nos ha dado para llevar su palabra hasta lo último de la tierra. Y esta es mi aportación el día de hoy. Amém. Vamos terminar agora com abrir, aí com a mão Sí, levantada. amén. Lo que hoy aprendí que somos hijos de Dios cuando creemos en Él y que somos morada del Espíritu Santo y Él es el que nos guiará y que debemos de aprender a pedir las cosas en el nombre de Jesús y que nuestra ciudadanía es en los cielos, no en este mundo. Amém. Então, desfrutem desta bendição e del propósito. O propósito é apacentar os cordeiros de Cristo, aqueles que Ele tem para salvar. Há muitos todavia. A Bíblia diz que o Evangelho será predicado hasta o último de la terra. Então, temos também esta segurança que somos vitoriosos porque Cristo ele já estabeleceu seu plano e o método de Deus é. Quem é o método de Deus? Cristo. Cristo é o método de Deus. Então, muitas graças a todos que participaram aqui da Escola de Evangelismo hoje, também os que vão ver depois esta classe gravada e que você disfrute. Como ha sido seu dia? Não sei como começou, mas eu sei como pode terminar. Lleno de la bendición del Dios Emmanuel, lleno de la bendición de Cristo Jesús. Amém? Vamos orar. Amén. Padre, eu oro e bendigo a tus hijos e te dou graças porque tu eres el Dios, Señor, que sempre bendice, el Dios de toda gracia. Entonces, que essa gracia sea derramada hoy sobre tus hijos, que el Evangelio de solo Cristo, de solo evangelización, de solo la palabra sea grabado, Señor eterno, en nuestro corazón, grabado, pero no solamente grabado, também enraizado, no mais profundo, pero não solamente enraizado, também naturalizado. Seja tão natural, Senhor eterno, que podamos estabelecer o reino de Deus, onde nos paremos. Em nome de Cristo Jesus eu oro e bendigo a tus hijos. Amém. E amém. Vamos dar um aplauso a Cristo. Solo Cristo. Amén. Graças a todos. E aí, los de la escuela de bautismo siguen. Los que no son bautizados pueden seguir ahí para la clase de bautismo de hoy. Bendiciones a todos.